Katia contemplaba su obra de arte con orgullo silencioso mientras la multitud reverenciaba su talento en el evento artístico. Cada trazo de sus pinturas era una extensión de su alma, una expresión vívida de su mundo interior. La atmósfera se llenó de asombro y reconocimiento, hasta que una sombra del pasado emergió del anonimato. Era Maxim, su padre. Abandonado y desordenado, contrastaba con la elegancia del evento. Katia apenas podía creer lo que veía. Su padre, desaparecido hacía tanto tiempo, estaba allí, entre los amantes del arte, pareciendo un extraño en este sofisticado escenario. Katia, la voz de Maxim sonó ronca y débil, una melodía disonante en el ambiente de celebración. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de su padre. Las arrugas de años difíciles marcaban su rostro y su barba descuidada ocultaba las líneas del sufrimiento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Katia, su voz contenía una mezcla de sorpresa e incredulidad. Maxim, mirando hacia abajo, comenzó a contar una historia que resonaba con melancolía. Habló de su deteriorada salud, de la pérdida de su trabajo y, finalmente, de la traición de su propia madre, que vendió el apartamento que él le había regalado. Lo perdí todo, Katia. Mi salud, mi trabajo, mi familia, mi casa. Todo se vino abajo en cuestión de meses, confesó Maxim, con sus ojos reflejando la desolación que lo rodeaba. Katia, a pesar del dolor y la ira profundamente enterrados, sintió una punzada de compasión. Recordó los momentos felices de su infancia con su padre, antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, la confusión y la desconfianza todavía bailaban en sus ojos. Maxim continuó, exponiendo las heridas emocionales de un hombre destrozado. Compartió la pérdida de su hogar, su desesperación por encontrar refugio y la soledad que lo consumía en un dormitorio en ruinas. Katia, a pesar de su fachada firme, se sintió conmovida por los giros y vueltas de la vida de su padre. Una parte de ella, enterrada bajo capas de decepción, aún mantenía una frágil conexión con los recuerdos de su padre como un hombre al que admiraba. Al enterarse de que Katia estaba logrando el éxito, una chispa de esperanza brilló en los ojos de Maxim. Una idea empezó a tomar forma en su mente desgastada, tal vez, a través de su próspera hija, podría recuperar lo que había perdido. Katia, vine aquí para pedir ayuda. No me queda nada. Por favor, hija mía, ayúdame a tener una vida digna otra vez, suplicó Maxim, con palabras llenas de urgencia desesperada. Katia, ante el pasado que intentaba olvidar, vaciló. Emociones encontradas bailaban dentro de ella, pero decidió darle una oportunidad a su padre. Quizás, en ese momento inesperado, hubo una oportunidad de curación. Hablemos más tarde, papá. Necesito procesar esto, respondió Katia, alejándose, dejando a Maxim solo entre la multitud que continuaba su celebración. Mientras Katia se alejaba, su mente hurgó en recuerdos enterrados. El dolor de la traición, el vacío de la ausencia paterna, todo resurgió como fantasmas del pasado. El evento artístico, que se suponía sería un triunfo, ahora estaba teñido de sombras de una complicada historia familiar. El reencuentro con Maxim ensombreció la alegría que sentía Katia por sus logros artísticos. Se preguntó si podría encontrar una manera de reconciliar el pasado doloroso con el presente prometedor. Mientras Maxim estaba solo, contemplando el ajetreo y el bullicio de la celebración que ahora parecía inalcanzable, una profunda tristeza se instaló en su alma. Sabía que las heridas del pasado eran profundas y que el camino hacia la redención sería arduo e incierto. La noche cayó sobre Maxim mientras caminaba por las calles, con el corazón pesado por el peso del pasado. Los rincones de la ciudad parecían resonar con el murmullo de sus propios recuerdos destrozados. Sintió el peso de cada paso, un eco doloroso del declive de su vida. Sentado en un banco gastado en un parque solitario, Maxim comenzó a narrarse a sí mismo los recuerdos que lo atormentaban. Su voz, un susurro que apenas se elevaba por encima del sonido del viento, llevaba consigo la tristeza de un hombre que lo había perdido todo. Perdí mi salud antes de darme cuenta de lo frágil que era. La enfermedad se arrastró silenciosamente, minando mis fuerzas mientras intentaba ignorarla. Pero creció, consumiéndome lentamente hasta que ya no pude negar la realidad, susurró Maxim, mirando en el horizonte oscurecido. Continuó contando su descenso a la pobreza, la pérdida de empleo que lo dejó vulnerable en el abismo de la miseria. Las palabras fluían como un lamento,
contando la historia de un hombre cuyo mundo se estaba desmoronando, pieza a pieza. La historia de la traición, sin embargo, fue la herida más profunda. La madre de Maxim, la que se suponía debía ofrecerle consuelo en tiempos difíciles, se convirtió en la arquitecta de su caída. La venta del apartamento, regalo de padre a hijo, se convirtió en un acto de traición inimaginable. Mi propia sangre me dio la espalda. Esa mujer, que se suponía era mi refugio seguro, vendió nuestra historia, nuestro hogar. Estaba ciego a las mareas traicioneras que se estaban formando a mi alrededor, confesó Maxim, con una amargura penetrante en su voz. Desilusionado e impotente, decidió buscar a Katia. La noticia de que su hija era ahora una artista de renombre le había llegado como un último salvavidas. Creía que, a través de ella, podría reconstruir los restos de su vida. La ciudad, con sus luces lejanas titilando como estrellas descoloridas, escuchó las palabras de Maxim resonar en el silencio de la noche. Se cuestionó el significado de su existencia, como alguien que alguna vez lo tuvo todo ahora enfrentaba la penuria de un alma rota. Con su decisión, Maxim se levantó del banco, sus piernas cansadas lo guiaron hacia el nuevo capítulo que se desarrollaría ante él. El destino, a menudo cruel, lo guió ahora hacia Katia, una hija a la que había descuidado durante tanto tiempo. La ciudad, indiferente a sus desventuras, continuó su curso imperturbable. Maxim, envuelto por la oscuridad de la noche, caminó hacia lo desconocido, llevando el peso de sus recuerdos destrozados. Maxim, envuelto en su amargura y desesperación, ideó un audaz plan para ganar dinero a expensas de la fama de su hija. Su mente, nublada por la codicia y el resentimiento, buscó un giro en su decadente vida. La ciudad, iluminada por una luna triste, fue testigo de los pasos decisivos de Maxim hacia el centro del torbellino artístico. Sus ojos brillaban con una oscura determinación, alimentada por un retorcido sentido de superioridad moral. Sabía que Katia, ahora envuelta en el aura de la fama, atraía la atención de admiradores y periodistas. Aprovechando esto, Maxim ideó un plan que llevaría su desesperación al centro de atención de la sociedad, un intento desesperado por obtener todo lo posible de su hija. El evento artístico estaba en pleno apogeo cuando Maxim entró, con la mirada fija en la figura de Katia, que parecía flotar entre admiradores y críticos. Se infiltró entre la multitud, un lobo disfrazado entre las ovejas, listo para comenzar su farsa. Hija mía, invítame. Olvidé quién soy, perdido en estos países extranjeros, murmuró Maxim, preparando las palabras que desencadenarían su plan. Mientras se acercaba a Katia, la llamó con voz forzada, tratando de atraer la atención de los presentes. Katia, ¿por qué no invitas a tu padre? Te lo di todo y ahora mira cómo estoy. ¿Qué recibí a cambio? Ingratitud, gritó, con un tono de indignación cuidadosamente escenificado. Comenzó el murmullo entre la multitud, las cámaras de los periodistas se volvieron en su dirección. Maxim, ávido de publicidad, se arrancó los restos de su ya gastada chaqueta, un gesto teatral para enfatizar su supuesta miseria. Mira cómo estoy vestido. Los perros no comen eso. ¿Y yo cómo? Exclamó, con una teatralidad que mezclaba ensayada desesperación y rabia. La multitud observó, en parte asombrada, en parte entretenida por la escena que se desarrollaba ante ellos. Maxim, impulsado por la momentánea sensación de poder, continuó con su emotiva actuación. ¿Y la casa en la que se encuentra? ¿Cómo pudo hacerle esto a su propio padre? Gritó, su voz resonó por el pasillo, un intento calculado de convertir su desgracia en una narrativa dramática y melancólica. Katia, a su vez, enfrentó el teatro de su padre con una risa fuerte y desafiante. Papá, te encontraste a ti mismo. Oh, papá. Bien hecho, proclamó, secándose suavemente lágrimas que no existían, como si participara en un espectáculo coreografiado. Mientras Maxim desarrollaba su drama escenificado en el evento artístico, Tatiana, la madre de Katia, permaneció al margen, observando la escena con los ojos cansados y el alma llena de recuerdos dolorosos. La aparición de su exmarido desencadenó un torbellino de recuerdos que la transportaron a los años difíciles en los que crió sola a su hija, enfrentándose al frío rechazo de Maxim. La sala de arte, iluminada por una luz tenue, se convirtió en el escenario de una trama que, en cierto modo, anticipó. Tatiana era consciente de las sombras del pasado que ahora emergían ante ella,
distorsionándose en las figuras exageradas de la obra de Maxim. Los ojos de Tatiana, aunque envejecidos por el tiempo, captaron cada gesto, cada palabra ensayada que escapó de los labios de su exmarido. Su corazón, eco de los años de abandono y desolación, latía irregularmente al recordar las dificultades que enfrentó cuando tuvo que asumir sola la responsabilidad de criar a Katia. «Mira cómo se viste, cómo se lamenta». Como si fuera el único que sufre, murmuró Tatiana para sí, manteniéndose a una discreta distancia de la multitud que presenciaba la teatralidad de Maxim. Las palabras de Maxim cortaron como cuchillos y resonaron en los oídos de Tatiana como un eco persistente del pasado. Recordó los momentos en que él le había dado la espalda a su hija, negándose a aceptar su responsabilidad como padre. Lágrimas invisibles se acumularon en sus ojos, pero se las guardó para sí, como siempre lo había hecho. La narración de la escena se desarrolló y Tatiana, testigo silenciosa de la farsa, se cuestionó si en el corazón de Maxim vivía algún remordimiento. Se preguntó si, mientras se desnudaba frente a la multitud, sentiría el frío abandono que su hija había sentido durante tanto tiempo. Katia, con su risa desafiante, fue el contraste de la tragedia que se estaba desarrollando. Su madre sabía que detrás de la máscara de la risa, Katia era una superviviente, una mujer moldeada por las dificultades que Maxim les había impuesto. Tatiana estaba de pie en la penumbra, una figura etérea, observando el espectáculo de su pasado y presente entrelazados. Recordó los días en que Katia, todavía una niña frágil, añoraba a un padre que nunca estuvo allí, mientras ella, Tatiana, asumía el papel de ambos padres. La humillación flotaba en el aire como una pesada nube cuando Katia, con su risa desafiante, decidió exponer la verdad detrás de la farsa montada por Maxim. La cruel revelación interrumpió el espectáculo, llevándose consigo las últimas esperanzas de Maxim de obtener apoyo financiero de su famosa hija. Los ojos del público, que antes estaban fijos en la tragedia representada por Maxim, ahora se volvieron hacia Katia. El silencio en la galería de arte hizo eco del vacío de una verdad revelada, y la desesperación se instaló en el corazón de Maxim, como un peso insoportable. Katia, con contenida firmeza, comenzó a narrar la cruda verdad de su educación. Expuso la ausencia de Maxim, sus promesas vacías y la lucha que enfrentó Tatiana para crear una vida digna para ambos. Cada palabra era una puñalada en el intento desesperado de Maxim por conseguir algo de compasión. Este hombre, este extraño que se hace llamar mi padre, intentó, con sus mentiras, chupar las migajas de mi conquista. Pero la verdad es que mi madre, Tatiana, es la verdadera heroína de esta historia. Ella enfrentó sola las tormentas, cuando eligió el camino del rechazo y el abandono, dijo Katia, sus palabras resonaron en la habitación silenciosa. El rostro de Maxim, una vez lleno de confianza fuera de lugar, ahora estaba marcado por la desesperación. Cada palabra que Katia decía era una frase, una condena que resonaba en su mente atormentada. La multitud, un público silencioso, asimiló el trágico desenlace de este acto familiar. La salida de Maxim del escenario improvisado se sintió como una retirada humillante. Él, que se había imaginado a sí mismo como el protagonista, ahora se convirtió en el antihéroe de la historia. Su propósito egoísta, la búsqueda de dinero y reconocimiento, se derrumbó delante de todos. Mientras la galería de arte se recuperaba de la conmoción, Maxim huyó del evento y sus pasos desesperados resonaron en su interior vacío. La desesperación, una pesada carga, pendía sobre sus hombros, y el futuro, una niebla incierta, se extendía ante él. La ciudad, indiferente a las tragedias individuales, observó cómo se desarrollaba otro capítulo en las calles silenciosas. Maxim, ahora una figura desesperada en busca de significado, deambulaba por las sombras de las calles, cuestionándose su lugar en el mundo. El escándalo desatado por Maxim en la pinacoteca trascendió rápidamente el espacio físico, convirtiéndose en un espectáculo digital que corrió como la pólvora en las voraces redes sociales. Los vídeos del enfrentamiento, compartidos y comentados, convirtieron a Maxim en una figura de burla pública. Cada vista fue una confirmación silenciosa de su caída, y las palabras de Katia resonaron interminablemente en los comentarios en línea. En su pequeña residencia de estudiantes, Maxim se convirtió en un marginado. Los vecinos evitaron el contacto visual y se negaron a compartir el mismo espacio con el hombre cuya humillación había quedado inmortalizada en las pantallas digitales.
Los pasillos que alguna vez fueron familiares se han convertido en pasajes de juicio silencioso. El rechazo social pesaba más que la ropa gastada que Maxim llevaba ahora como penitencia. El protagonista del escándalo se vio reflejado en la frialdad de las miradas, en la vacilación de las palabras no dichas. Intentó en vano justificar sus acciones, pero el mundo virtual, despiadado en su condena, no ofreció piedad. Mientras tanto, Katia, lejos del huracán digital, volvió a su vida cotidiana. Su carrera artística, un oasis de estabilidad en medio del caos, se convirtió en su refugio. Los pinceles se convirtieron en una extensión de su narrativa, y cada trazo fue una respuesta a la tragedia que su propio padre había intentado provocar. La joven artista se sumergió en sus proyectos, canalizando la frustración y tristeza de sus experiencias personales para crear obras que trascendieron el dolor. Su estudio se convirtió en una zona de reclusión, una cápsula del mundo donde podía controlar las emociones que querían invadirla. Mientras Maxim enfrentaba la hostilidad de un mundo que lo rechazaba, Katia fortaleció sus bases emocionales. Buscó consuelo en su relación, un ancla estable en medio de la tormenta mediática. Su pareja, un refugio comprensivo, le proporcionó un escape temporal de las complejidades de la sangre compartida. La ciudad, ahora entrelazada con las consecuencias del escándalo, asistía a una dicotomía de destinos. Maxim, un hombre marcado, deambulaba por las calles con la sombra del rechazo, mientras Katia, la artista, buscaba la redención en las líneas y colores de sus creaciones. Valeria, una amiga de confianza, cruzó el umbral de la ciudad natal de Katia, llevando consigo recuerdos de un pasado compartido. Sus pasos resonaron en las calles que conocían desde la infancia, creando un eco de nostalgia que flotaba en el aire. Al entrar al estudio de Katia, Valeria notó la tensión en las pinceladas y colores de las obras en proceso. La amiga, siempre perspicaz, sabía que algo más allá del reciente escándalo pesaba sobre los hombros de Katia. En un susurro de confidencias, Katia compartió los dolores de su vida, desde la ausencia de su padre hasta la traición que desencadenó el enfrentamiento público. Valeria, envuelta en un silencio respetuoso, abrazó a Katia en la sombra de sus propios tormentos. Los recuerdos de los desafíos superados y las lágrimas compartidas moldearon la intimidad entre las dos mujeres. Valeria, con su propio bagaje de cicatrices, comprendió la complejidad de las relaciones familiares y la furia de la desilusión. En una tarde de confesiones y lágrimas silenciosas, Valeria reveló detalles de su propio viaje. Los traumas del pasado, delicadamente desenredados, tejieron un tapiz de entendimiento mutuo entre los amigos. Sus risas resonaron como una sinfonía de complicidad, resonando contra las paredes del estudio. En el transcurso de la semana, Valeria se convirtió en más que una amiga. Ella era el hombro que absorbía la tristeza de Katia, el eco de historias no contadas. Juntos enfrentaron la fragilidad de la existencia y descubrieron una fuerza resiliente que solo la verdadera amistad puede generar. Katia, inmersa en el arte que creaba, encontró un consuelo inesperado en la presencia de Valeria. Su ciudad natal, ahora impregnada de historias entrelazadas, fue testigo de la fuerza renovada de dos almas que se apoyaban mutuamente. El sol italiano saludó a Katia mientras retomaba su rutina familiar. La tranquilidad de la costa del mar contrastaba con la agitación reciente, creando una sensación de normalidad que tanto anhelaba. Katia se sumergió en su estudio, donde lienzos en blanco esperaban ser testigos de la expresión de sus emociones. Cada pincelada parecía una catarsis silenciosa, un intento de dejar atrás las sombras que la atormentaban. Los colores vibrantes y los movimientos decididos fueron un manifiesto de renacimiento. Mientras se dedicaba al arte, también cultivó su relación con Alessandro, un colega artista cuya seriedad en su trabajo y aprecio por la belleza cautivó a Katia. Entre el caballete y la paleta, forjaron una conexión que trascendió el mundo de la pintura y el lienzo. Sin embargo, aun con la aparente normalidad, todavía se escuchan ecos del pasado. La historia de Maxim, ahora un espectro distante, flotaba en lo más recóndito de la mente de Katia. Su corazón, aunque anhelaba la paz, llevaba la cicatriz de la revelación pública y la dolorosa verdad sobre su padre. Pasaron los días y la narrativa de Maxim se desvaneció como un recuerdo no deseado. Katia encontró consuelo en las líneas y formas que surgían de sus pinceles. El estudio se convirtió en su refugio, un espacio donde crear mundos donde la tristeza se disipaba. Mientras Katia buscaba el equilibrio entre su arte y su relación,
Maxim, distante y solo, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La imagen del escándalo, ahora viral en las redes sociales, lo ha ensombrecido permanentemente. Los vecinos lo evitaban y cada interacción estaba marcada por miradas críticas. La historia de Maxim, que alguna vez fue un plan cuidadosamente elaborado para obtener apoyo financiero, se convirtió en una tragedia personal. Sus pasos eran pesados, cargando con el peso de la humillación pública. Deambuló por las calles con la certeza de que, de alguna manera, el destino conspiraba en su contra. Katia, ajena a la carga que llevaba Maxim, recurrió a la vida prometedora que estaba construyendo en Italia. Sus cuadros cobraron vida, al igual que su relación con Alessandro. Sin embargo, en el horizonte silencioso, el destino guardaba revelaciones que aún no habían sido reveladas. Un frío silencio envolvió a Maxim mientras permanecía, abandonado y solo, en la encrucijada de la vida. Cada paso que daba hacía eco del sonido de su aislamiento, mientras el peso del deshonor y el rechazo lo envolvía como un sudario oscuro. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se transformó en un laberinto hostil. Su mirada solo se encontró con miradas evasivas, rostros que rápidamente se giraban para evitar el contacto visual. El desprecio flotaba en el aire, envolviendo a Maxim en una niebla invisible de aislamiento. La búsqueda de significado se ha convertido en la esencia de su precaria existencia. Cada amanecer era una batalla contra la apatía y la desesperación. Maxim, alguna vez orgulloso y confiado, ahora enfrentó la dura realidad de sus decisiones. Los días transcurrieron como una película en blanco y negro, una secuencia monótona de intentos fallidos de reconciliación con el destino. Vagó por las calles, observando las vidas que transcurrían sin él. Los sonidos de la ciudad eran un eco lejano, una melodía que ya no podía seguir. Sin embargo, dentro de las sombras de su oscuro presente, brotó una semilla de autodescubrimiento. Maxim, enfrentado a la soledad y el abandono, comenzó a profundizar en sí mismo. Intentó comprender cómo sus elecciones lo habían llevado a esta amarga encrucijada. La búsqueda de la redención se convirtió en un viaje interior. Cada reflexión fue un intento de descifrar los enigmas de su propia existencia. Anhelaba respuestas, un rayo de significado que pudiera guiar sus desorientados pasos. En sus momentos más oscuros, cuando la noche envolvía la ciudad en su manto oscuro, Maxim miraba el cielo estrellado en busca de una respuesta cósmica. Pero las estrellas, lejanas e indiferentes, callaban ante sus silenciosas súplicas. La noche pesaba sobre Maxim, como un manto de oscuridad que envolvía su solitaria existencia. Estaba en su refugio oscuro, una pequeña pensión, donde las sombras danzaban en las paredes, haciendo eco de los contornos de su alma destrozada. Sentado a la desgastada mesa, Maxim contemplaba una carta amarillenta por el tiempo. Sus manos temblorosas revelaron la tensión que lo carcomía por dentro. La carta, testigo silencioso de acontecimientos enterrados en el pasado, contenía secretos que ahora se sentía obligado a revelar. Katia, murmuró, como si el mero sonido del nombre pudiera evocar la presencia de su hija, aunque solo fuera en espíritu. Comenzó a escribir, palabras dibujadas con la pluma de su pesar y la tinta de sus penas. Mi querida Katia. No esperé tanto para revelar una verdad que debería haber permanecido enterrada en las sombras. Quizás tengas derecho a saberlo, o quizás este sea mi último acto de desesperación. La carta que tienes en tus manos contiene secretos que cambiarán para siempre nuestra relación, tu visión del mundo y la historia que crees tuya. La mujer a la que llamas madre, Tatiana, no es la figura inmaculada que idealizabas. Las raíces de nuestra familia fueron plantadas en suelo traicionero, regadas por lágrimas y cultivadas por la deshonestidad. Tu verdadera madre es alguien que nunca conociste, alguien que fue borrada de la historia como una sombra no deseada. Tatiana no solo permitió este engaño, sino que fue la principal artífice de esta estratagema de mentiras. Su lealtad, incluso su nombre, se ha visto empañada por las decisiones que tomó en un pasado lejano. Las circunstancias que nos unieron son más complejas de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Al final de esta carta, encontrarás la llave para abrir la puerta que mantiene prisioneras las verdades que se han mantenido en la oscuridad. Te esperan revelaciones impactantes, listas para ensombrecer lo que creías que era tu historia. Que estas palabras encuentren espacio en tu corazón, aunque el dolor que conllevan sea insoportable. Con amor ambiguo. Máxima.
La atmósfera en la pequeña habitación se volvió espesa, como si las sombras conspiraran para revelar verdades no deseadas. Maxim, con los ojos nublados por el peso del pasado, le entregó la carta a Katia. Sus dedos, ágiles en otro tiempo, temblaban ahora con la ansiedad de una confesión inminente. Katia. Lee cada palabra como si fuera una página pasada en el libro de nuestra retorcida historia, susurró Maxim, con la voz llena de tristeza. Katia, intrigada y aprensiva, aceptó la carta como un pacto con el destino. La sábana amarillenta exudaba el aroma de recuerdos olvidados, mientras desdoblaba con cuidado las palabras entrelazadas con verdades que estaban a punto de desmoronarse. Mi amada Katia. Permíteme ser el mensajero de las sombras del pasado, sacando a la luz secretos que han permanecido enterrados en la oscuridad. Nuestra historia, tejida por engaños y traiciones, está a punto de ser revelada. Hace muchos años, cuando la inocencia era nuestra compañera, la verdad quedó desfigurada por elecciones que se convirtieron en cadenas, aprisionándonos en un destino distorsionado. Tatiana, la madre que él cree suya, fue cómplice de un engaño que se extendió por generaciones. Su verdadera madre, una figura oscura y olvidada, fue silenciada por los caprichos del destino. Yo mismo participé en esta farsa, ensombreciendo nuestra existencia común. Katia, eres hija de una historia prohibida, de una mujer cuyo nombre ha sido borrado de la narrativa que crees tuya. No busco perdón ni comprensión. Solo les insto a leer estas palabras con una mente abierta, preparados para aceptar las consecuencias inevitables de una verdad enterrada durante mucho tiempo. Tu padre, el heraldo de las sombras. Katia asimiló las palabras como una tormenta inminente, sus ojos escanearon cada línea como si intentara descifrar los secretos escondidos entre líneas. El silencio que siguió pareció hacer eco de las voces del pasado, clamando por redención. Maxim, observando la expresión de su hija, enfrentó la tormenta de emociones que se desarrollaba ante él. No había vuelta atrás, las verdades, una vez reveladas, dejaron cicatrices que trascendieron el tiempo. El sol se ponía lentamente en el horizonte, proyectando tonos anaranjados a través de las ventanas de la casa italiana de Katia. El ambiente pacífico contrastaba con la tormenta que asolaba su interior, alimentada por las crípticas palabras de la carta de su padre. Decidida a desentrañar los enigmas que rodeaban su existencia, Katia se enfrentó a Tatiana. La madre, cuyos ojos guardaban profundos secretos, dudó antes de comenzar a revelar los recuerdos enterrados. Katia, querida, hay cosas que preferiría que permanecieran enterradas en el pasado, murmuró Tatiana, con la mirada perdida en dolorosos recuerdos. El capítulo 12 comenzó con Katia, impulsada por la necesidad de comprender su verdadera historia, empujando a Tatiana a revelar detalles que han estado enterrados bajo décadas de silencio. Hace muchos años, cuando la juventud nos envolvía de promesas e ilusiones, conocí a una mujer. Su presencia fue como un suave soplo de cambio. Su nombre era Elena, un alma libre e indómita. No éramos solo amigos, compartíamos un vínculo que iba más allá de las convenciones sociales. En un cruel giro del destino, se vio obligada a renunciar a la maternidad. Tu hijo, tu sangre, te fue quitada de los brazos en el momento en que vino al mundo. Y ese hijo eras tú, Katia. Un eslabón perdido en un ciclo de engaño. Tatiana, a regañadientes, siguió desentrañando una intrincada trama de traiciones y sacrificios. Las palabras resonaron en la habitación, creando una atmósfera de desolación y descubrimiento. Para protegerte, para darte una vida mejor de la que yo podía darte, acepté el papel de tu madre. Maxim, cegado por la vergüenza y la codicia, accedió a ocultar la verdad para siempre. Yo no era solo tu madre adoptada, era la guardián de un secreto que nunca debería ser revelado. Elena, la verdadera madre, ha desaparecido en las sombras de la sociedad, un eco lejano de un pasado que intentamos olvidar. Pero el destino tiene una manera irónica de desenterrar secretos enterrados. El suave viento de la noche susurraba entre los cipreses mientras Katia absorbía las revelaciones de su madre. La habitación estaba inmersa en la penumbra, creando una atmósfera de introspección y dolor. Cuando éramos jóvenes, Maxim y yo éramos como dos ríos que se entrelazan, pensando que iríamos juntos para siempre. Pero la vida, esa tejedora de destinos complejos, nos arrojó en corrientes diferentes. Yo, enamorado de la libertad y el arte, y Maxim,
seducidos por las fugaces promesas de riqueza y éxito. Nuestra separación fue inevitable. Buscaba autenticidad, un viaje de autoconocimiento que me llevara por caminos desconocidos. Pero la elección más grande, o tal vez el sacrificio, estaba frente a mí, tú, Katia. El fruto de una conexión intensa y efímera. El capítulo 13 reveló los detalles de una juventud tumultuosa, donde la pasión rivalizaba con las responsabilidades. Tatiana compartió sus luchas como madre soltera, enfrentando el rechazo de Maxim y una sociedad que no entendía sus elecciones. Cada pincelada en el lienzo de mi vida ha estado marcada por desafíos. Me convertí en tu madre por amor, pero ese amor estaba entrelazado con el peso de la verdad que necesitaba mantenerse oculta. La elección de protegerte trajo consigo la soledad. Y el dolor de las mentiras silenciosas. Katia, inmersa en las narrativas entrelazadas de sus padres, enfrentó la dualidad de sus orígenes. El pasado, antes oscurecido, se reveló como un intrincado tejido de elecciones y renuncias. Siempre supe que eras mi hija en el fondo, pero descubrir que hay sangre entre nosotros, un vínculo biológico oscurecido por las sombras del tiempo, es abrumador. Cada pieza del rompecabezas encaja, pero las cicatrices del pasado son demasiado profundas. El sol poniente arrojaba una luz dorada sobre el estudio de Katia, iluminando la paleta de colores vibrantes y las sombras profundas que bailaban en las paredes. Al contemplar el paisaje fuera de la ventana, cayó en un océano de pensamientos. Cada revelación se siente como una ola tumultuosa que me arrastra a profundidades desconocidas. Mi pasado, una vez pintado en tonos suaves, ahora cobra vida con tonos oscuros y complejos. El capítulo 14 comenzó con Katia, perdida en sus propios reflejos, explorando los laberintos emocionales provocados por las verdades descubiertas. Los recuerdos de una madre que sacrificó todo para criarme y un padre que se perdió en las sombras de la desilusión. La dualidad de mis orígenes resuena como una sinfonía disonante, cada nota es un recuerdo, cada compás una elección que resuena a través del tiempo. Katia enfrentó la paradoja de su existencia, una conexión sangrienta con un padre distante y una conexión profunda con una madre que sacrificó su propio destino para tejer el suyo. El arte siempre ha sido mi refugio, un medio para dar forma a emociones indescriptibles. Pero ahora, incluso el acto de crear parece inmerso en la niebla de la incertidumbre. ¿Qué historia estoy contando realmente en los lienzos de mi vida? El capítulo profundizó en las profundidades de la psique de Katia, donde los colores de la paleta emocional oscilaban entre tonos de desesperación y aceptación. Cada pincelada es un suspiro, un intento de dar sentido a un enigma que se despliega ante mí. El rompecabezas de mi familia está lejos de estar completo, hay lagunas, piezas faltantes que dejan sombras en la imagen que llamo mía. Historia. La noche envolvió la ciudad en su manto oscuro mientras los destinos entrelazados de Katia y Maxim tomaron caminos separados. El capítulo comenzaba con Katia inmersa en el aura tranquila de su estudio, donde las suaves pinceladas y el olor a pintura fresca formaban una sinfonía silenciosa. En el silencio, sus manos bailaron sobre el lienzo, buscando respuestas en las líneas y formas que cobraban vida gracias a su habilidad. Cada trazo es una pregunta susurrada al universo, un intento de descifrar los códigos de mi propio pasado. Pero lo que encuentro son sombras, fragmentos de una verdad esquiva. La atención se centró ahora en Maxim, que enfrentaba las consecuencias de sus acciones. En una habitación alquilada, la luz parpadeante de una lámpara reveló la figura demacrada de Maxim. Su expresión era un mapa de arrugas, cada línea contaba historias de decepciones pasadas. Ahora se enfrentaba a la soledad que se había convertido en su única compañera. Las decisiones que tomé resuenan como un lamento silencioso. Mi orgullo me cegó a la verdad y ahora me estoy hundiendo en las oscuras profundidades que yo mismo he creado. El capítulo desarrolló la dualidad entre Katia, cuyas manos creativas buscaban significado, y Maxim, cuyo corazón solitario reflexionaba sobre las decisiones que lo llevaron al borde del abismo. Mientras Katia buscaba la luz en sus lienzos, Maxim se enfrentaba a la oscuridad de una noche interminable. Sus acciones habían desencadenado una cadena de acontecimientos que lo aislaron de todos excepto de su propia sombra. El sol asomaba por el horizonte, pintando el cielo de suaves tonos rosas y dorados, mientras Katia se perdía en su rutina, intentando encontrar la normalidad en los trazos de la vida cotidiana. El capítulo comenzó con el aroma del café llenando la cocina de Katia,
las tazas de porcelana contrastaban con la seriedad que flotaba en el aire. Cada sorbo era una pausa, un momento para reflexionar sobre los vericuetos del destino. La rutina es mi refugio, el lienzo en blanco de la vida cotidiana que trato de llenar con colores familiares. Pero incluso en acciones mecánicas, las sombras del pasado bailan a mi alrededor. Mientras se entregaba a su trabajo, la mente de Katia seguía dando vueltas en torno a las recientes revelaciones. En el estudio, cada trazo parecía un esfuerzo por enterrar verdades oscuras bajo capas de pintura. El arte se había convertido no solo en una expresión, sino en un escape, un velo para ocultar la complejidad de su existencia. Los lienzos son mi confesionario silencioso, donde los secretos se mezclan con la paleta de colores. Pero cuanto más pinto, más parece escapar la verdad. La narrativa profundizó en las relaciones de Katia, explorando los matices de su conexión con su compañero artista y cómo las sombras del pasado ensombrecen su búsqueda de la felicidad. Se entrelazaron encuentros y despedidas, mientras ella intentaba encontrar seguridad en las relaciones que establecía. Cada sonrisa era una máscara que ocultaba las dudas que impregnaban su mente. Es como si estuviera bailando sobre una cuerda floja, equilibrando el deseo de olvidar y la necesidad de confrontar. La vida cotidiana se ha convertido en mi escenario, y yo, en un actor de mi propio drama. La vida de Katia, ahora un tapiz de emociones y descubrimientos, la llevó a un encuentro inesperado. Una tarde nublada en la tranquila ciudad italiana la vio caminar por las calles familiares, con una sutil melancolía reflejada en sus ojos. Entre los estrechos callejones, vio una figura familiar, un rostro que resurgió de los recuerdos de la infancia. Era Iván, un amigo de la infancia con el que había compartido risas y secretos cuando el mundo aún era sencillo. El pasado, como una sombra persistente, trajo a Iván de vuelta a mi vida. ¿Es él el ancla que necesito en este mar de incertidumbre? Los dos se reunieron, envueltos en la nostalgia de días más ligeros, y comenzaron a compartir sus viajes desde que tomaron caminos separados. Las palabras fluyeron como una sinfonía silenciosa mientras Katia e Iván hablaban abiertamente sobre los giros y vueltas de sus vidas. Entre un sorbo de café y una sonrisa nostálgica se formó una nueva conexión. A veces la respuesta a nuestra angustia está en las raíces de las que venimos. Iván se convirtió en más que un recuerdo, fue un puente hacia la sencillez perdida. La narración exploró su floreciente amistad, destacando cómo Iván se convirtió en un confidente en la agitación emocional de Katia. Juntos exploraron los parques que alguna vez habían sido el escenario de sus travesuras juveniles. Cada paso era un eco del pasado, y cada conversación, un hilo que entrelazaba sus destinos. En Iván encontré consuelo. Se convirtió en mi hombro para las lágrimas que no sabía que derramaría. En el intrincado tapiz de la vida, se convirtió en una pieza fundamental. En una pequeña casa de huéspedes en el corazón de la ciudad, Maxime se enfrentó a los escombros de su existencia. Las sombras danzaban en las paredes mientras él profundizaba en las profundidades de su propia alma en una desgarradora búsqueda de redención. Su habitación, una cápsula de silencio y soledad, fue testigo de la batalla interna que se desarrollaba. Maxime, que alguna vez fue un hombre de orgullo herido, ahora se enfrentaba a los escombros de sus elecciones. El pasado es una herida que nunca sana. Mi viaje hacia la autorredención es como caminar sobre vidrios rotos, cada paso es un agudo recordatorio de mis fracasos. Las noches eran largas y solitarias. Maxime revivió momentos que preferiría olvidar, enfrentando la dura realidad de lo que había perdido. Yo fui el arquitecto de mi propia desgracia. Cada decisión, cada error, resuena como un susurro acusador en las paredes vacías de esta habitación. La narración profundizó en las profundidades de la psique de Maxime, donde se enfrentó a los demonios que lo habían perseguido durante años. Los recuerdos destrozados de su relación con Tatiana resurgieron como fantasmas, atormentándolo con la dolorosa comprensión del amor perdido. Se enfrentó a sí mismo, cuestionando cada elección que lo había llevado a este punto. La autorredención es un camino arduo, donde cada paso requiere coraje para enfrentar la oscuridad dentro de mí. ¿Quién soy más allá de las máscaras que he usado? Maxime revisó sus días de gloria, ahora oscurecidos por la sombra del escándalo que él mismo había provocado. En medio de los recuerdos buscó un hilo de esperanza, un motivo para continuar. La verdad es una carga pesada. Aceptar quién era es el primer paso para convertirme en quien quiero ser.
pero merezco la redención que busco. El peso de las revelaciones flotaba en el aire, involucrando a Katia y Tatiana en una atmósfera cargada de emociones. Mientras intentaban asimilar la verdad sobre sus orígenes, la vida continuaba sin descanso, tomando caminos inesperados. Mamá, ¿por qué me ocultaste esto durante tanto tiempo? Katia, con los ojos todavía llorosos por el reciente descubrimiento, se enfrentó a Tatiana en busca de respuestas. Tatiana, agotada por el peso de los secretos enterrados, eligió cuidadosamente sus palabras. Hija mía, hay verdades que llevamos como cargas, con la esperanza de proteger a quienes amamos. Nunca quise que sufrieras. Mientras madre e hija navegaban por aguas turbulentas, el destino tejió su implacable red. Un telegrama inesperado llegó a la puerta, trayendo consigo un giro inimaginable. La noticia de un pariente lejano surgió como una ola, alterando el curso de la narración. Katia, parece que tenemos un pariente que nunca hemos conocido. Tatiana, mientras pronunciaba las palabras, viajaba a través de viejos recuerdos, tratando de desentrañar el enigma que se desplegaba ante ellos. Mientras tanto, Maxim, perdido en su viaje interior, se encontró ante un extraño eco del pasado. ¿Será posible empezar de nuevo? Maxim, en un momento de reflexión, cuestionó su propia capacidad para cambiar el rumbo de su vida. La oportunidad perdida anteriormente de conectarse con su hija ahora parecía posible. En una ciudad inmersa en conflictos silenciosos, el destino entrelazó los destinos de sus personajes, creando un tapiz de incertidumbre. Nuestras vidas son como cuadros, pintados con los colores de las decisiones que tomamos. Una voz narrativa resonó, encapsulando la esencia del momento. Katia, Tatiana y Maxim, cada uno en su rincón, enfrentaron dilemas que trascenderían las páginas del tiempo. ¿Qué somos sino personajes de una historia más amplia? La pregunta, flotando en el aire, abrió puertas a conflictos y resoluciones que aún estaban por desarrollarse. A medida que la trama se desarrollaba en su fase final, el universo de los personajes se convirtió en un campo minado de verdades enterradas y decisiones impostergables. Katia, Tatiana y Maxim, cada uno de ellos navegando por las turbulentas aguas del pasado, se encontraron frente a un camino sinuoso que los conduciría al resultado inevitable. En un reencuentro marcado por la tensión y el silencio, los tres personajes se encontraron en una habitación sumida en la oscuridad. Ha llegado el momento de afrontar las decisiones que han dado forma a nuestras vidas, dijo una voz narrativa, como si predijera el cataclismo emocional que se avecinaba. No lo sabía. No sabía que mi historia fuera tan compleja, murmuró Katia, sus ojos reflejaban la tormenta interior. Las palabras, llenas de desesperación y sorpresa, resonaron en la habitación como gotas de lluvia rompiendo el silencio. Tatiana, a su vez, reveló las últimas huellas de su propio viaje. La vida es un tapiz intrincado, y nuestras elecciones son los hilos que lo entrelazan, susurró Tatiana, desenterrando recuerdos enterrados bajo capas de reticencia. La verdad surgió, por dolorosa que fuera. Maxim, que había evitado toda responsabilidad durante tanto tiempo, se encontró ante la voz del destino. Aún no es demasiado tarde para la redención, resonó una voz interior, desafiando la oscuridad que se cernía sobre Maxim. Contempló la encrucijada que tenía ante sí, un punto sin retorno que requería coraje y redención. En medio de un silencio lleno de significados, el siguiente paso revelaría el desenlace de esta compleja trama. Sobre una mesa había una carta sellada que contenía los últimos secretos. Cada línea de esta carta es un fragmento de nuestra historia, afirmó la voz narrativa, imponiendo un suspenso casi tangible. A medida que el capítulo 20 se acercaba a su clímax, la promesa de revelaciones finales flotaba como una sombra sobre los personajes. Nuestras vidas están entrelazadas en un intrincado destino, y el desenlace espera en la siguiente curva, proclamó la voz narrativa, anticipando el epílogo que se perfilaba en el horizonte. A raíz de las impactantes revelaciones, Katia, Tatiana y Maxim se vieron inmersos en un torbellino de emociones y acontecimientos que sacudirían los cimientos de sus fracturadas existencias. El destino, como un tejedor incansable, tejió nuevos hilos en un tapiz ya de por sí intrincado. Katia, ahora consciente de las verdades que nublaban su pasado, enfrentó la vorágine con determinación. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero podemos dar forma a lo que está por venir, afirmó, con una mezcla de resignación y esperanza en sus ojos. Tatiana, a su vez,
se encontró enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Cada acción, por pequeña que sea, resuena en el tiempo, murmuró Tatiana, observando las ondas de sus decisiones que impactan no solo su destino, sino el de todos los que la rodean. Maxim, que ahora se enfrentaba no solo a su pasado sino también a su futuro incierto, sintió la presión del torbellino de la vida. Las turbulentas aguas del destino no se pueden contener, solo navegar, pensó Maxim, mientras intentaba encontrar un camino a través del torbellino de acontecimientos que se desarrollaban ante él. El capítulo 21 fue testigo de la formación de nuevas alianzas y la ruptura de viejos paradigmas. En medio del torbellino, surgen conexiones inesperadas. Son como anclas que nos anclan en medio de la tormenta, repitió la voz narrativa, perfilando las complejidades de las relaciones que estaban surgiendo. La historia, ahora más allá de los límites familiares, se ha expandido para abarcar las intersecciones del destino de cada personaje. Nuestras vidas se entrelazan en una danza caótica, y el torbellino del destino dicta los pasos, proclamó la voz narrativa, revelando la inexorabilidad del camino que se extendía ante ellos. A medida que el torbellino ganó intensidad, los personajes se vieron obligados a bailar al ritmo implacable del destino, aceptando que algunas piezas del rompecabezas nunca encajarían del todo. El destino no es una línea recta, es un viaje sinuoso lleno de sorpresas y giros, pronunció la voz narrativa, anticipando un desenlace que aún estaba oculto en las sombras del futuro. La narración, como una intrincada pieza, se desarrolló entre intrincados movimientos de encuentros y desencuentros. Personajes largamente olvidados surgieron de las sombras, trayendo consigo secretos que habían estado enterrados en los pliegues del pasado. Este capítulo, marcado por la melodía nostálgica del reencuentro, sacudió las ya frágiles estructuras de la historia. En su camino se cruzó un viejo amigo de la infancia de Katia, un personaje relegado durante mucho tiempo a las páginas amarillentas de la memoria. El tiempo y el destino tienen una curiosa manera de volver a entrelazar nuestras vidas, comentó, llevando consigo un aura de misterio y revelación. A medida que los protagonistas se enfrentaron a figuras enterradas durante mucho tiempo en el pasado, el capítulo ganó profundidad y reveló conexiones que trascendieron lo obvio. Nuestras vidas son una compleja maraña de hilos que se entrelazan y separan, pero nunca se deshacen por completo, repitió la voz narrativa, delineando las complejidades de las relaciones que se desarrollan. Los secretos, como sombras del pasado, emergieron a la luz, proyectando una sombra sobre los personajes. A veces es en la oscuridad donde encontramos las verdades más difíciles de afrontar, susurró la voz narrativa, mientras los protagonistas se enfrentaban a revelaciones que desafiaban sus percepciones de lo que sabían. El capítulo se desarrolló como una partida de ajedrez, cada movimiento revelaba no solo las piezas del juego sino también las estrategias ocultas que dieron forma al destino de los personajes. En el tablero de la vida, cada pieza tiene un papel que desempeñar, incluso si no entendemos completamente el juego, resonó la voz narrativa, captando la complejidad de las relaciones y los acontecimientos que se desarrollaron. Si bien los encuentros evocaron recuerdos latentes durante mucho tiempo, los desacuerdos provocaron un sentimiento de pérdida y desolación. A veces la trayectoria de nuestros destinos parece condenada a cruzarse para volver a separarse, reflexionó la voz narrativa, trazando las líneas efímeras que conectaban y desconectaban a los personajes. A medida que se desarrollaba la trama, Katia, Tatiana y Maxim se encontraron al borde de un precipicio emocional, al borde del abismo que separaba lo que sabían de lo desconocido. Cada uno de ellos, bajo la creciente presión del pasado, buscó encontrar una firmeza que parecía escaparse de sus dedos. El viento silbaba, haciéndose eco de la tormenta que se estaba formando en el interior de los protagonistas. A veces la vida nos lleva al límite, donde la única opción es mirar al abismo y enfrentar lo que se esconde en las profundidades, susurra la voz narrativa, tiñendo la escena de tonos sombríos. Katia, con ojos que reflejaban su confusión interior, buscaba respuestas en medio del caos emocional que la rodeaba. El abismo que tenía ante ella parecía insuperable, pero cada paso hacia el borde era un viaje hacia la verdad, expresó la voz narrativa, captando la vacilante determinación de la protagonista. Tatiana, a su vez, enfrentó el abismo con una mezcla de dolor y resignación. Las sombras del pasado parecían extenderse más allá de la vista, oscureciendo cualquier atisbo de redención. El pasado es como un abismo sin fondo, donde nuestros arrepentimientos resuenan sin cesar, murmuró la voz narrativa, delineando la carga que llevaba Tatiana.
Maxim, consumido por la culpa y el peso de las decisiones pasadas, enfrentó el abismo no solo como un desafío, sino como un reflejo de su propia caída. El abismo es la metáfora del alma en desintegración, donde cada fragmento de la personalidad se desmorona ante la verdad, repitió la voz narrativa, ilustrando la angustia del personaje. Mientras el trío se encontraba al borde de un abismo emocional, la narrativa profundizó en las profundidades de la psique humana, explorando las capas más oscuras de la culpa, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. En el abismo emocional encontramos la verdadera medida de nuestra alma. Es donde decidimos si caeremos o encontraremos las alas para volar, reflexionó la voz narrativa, lanzando una mirada melancólica al destino inminente de los personajes. Las redes del destino se desplegaron, revelando las intrincadas consecuencias de acciones pasadas. Surgieron heridas profundas que envolvieron a los personajes en un frío abrazo de la realidad. El escenario estaba impregnado de una tensión palpable y la voz narrativa susurraba, en el escenario de la vida, las elecciones del pasado se convierten en los actores que dan forma al presente. Katia, Tatiana y Maxim se encontraron atrapados en una maraña de emociones crudas cuando las consecuencias de sus decisiones comenzaron a desarrollarse ante ellos. Cada lágrima derramada es una sentencia pronunciada por el Tribunal de la Vida, y ahora la sentencia se estaba ejecutando, declaró la voz narrativa, pintando la escena con tonos de inevitabilidad. Katia, que había estado buscando respuestas, ahora se enfrentaba no solo a la verdad sobre su pasado, sino también a las ramificaciones de cada mentira que sustentaba su existencia. La verdad es una espada afilada que corta las mentiras que tejemos para protegernos. Katia se encontró frente a la cruda realidad, sin escudos detrás de los cuales esconderse, expresó la voz narrativa, capturando la vulnerabilidad de la protagonista. Tatiana, que había soportado el peso del rechazo durante tanto tiempo, se vio obligada a afrontar el dolor que había escondido en las sombras de su corazón. Las heridas del pasado no sanan cuando son ignoradas. Tatiana era ahora un alma despojada de sus defensas, enfrentando las heridas que nunca fueron sanadas adecuadamente, resonó la voz narrativa, resaltando la fragilidad del personaje. Maxim, perdido en un mar de arrepentimiento, se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones eran como cadenas que lo arrastraban hacia las oscuras profundidades de su propio ser. El arrepentimiento es la sombra que nunca desaparece. Maxim se vio hundirse en las aguas oscuras de las consecuencias, incapaz de escapar de las cadenas que él mismo había creado, murmuró la voz narrativa, perfilando la tormenta emocional del personaje. En el capítulo Consecuencias inevitables, cada personaje se enfrentó a un tribunal interno, donde las heridas y decisiones del pasado se transformaron en verdugos despiadados. La tragedia se desarrolla cuando las consecuencias inevitables se convierten en el precio a pagar por la danza tumultuosa de la vida, reflexionó la voz narrativa, preparando el escenario para los siguientes actos de esta narrativa melancólica. Envuelto en la helada niebla del arrepentimiento, Maxim, el protagonista de su propia tragedia, emprende un viaje solitario en busca de redención. Su sinuoso camino lo llevó a los rincones más oscuros de sus recuerdos, donde los fantasmas del pasado esperaban pacientemente. La narración susurraba como un viento cortante, la redención es a menudo un camino sinuoso, pavimentado de lágrimas y arrepentimientos. Maxim enfrentó las espinas de sus decisiones, cada una de las cuales dejó cicatrices que parecían un mapa de su propia destrucción. La voz narrativa destacó el tormento interiorizado que llevaba consigo el personaje. La culpa es una carga pesada y Maxim, a cada paso, sentía el peso creciente de su propia culpa, se hace eco de la narración, revelando la complejidad emocional del protagonista. En sus esfuerzos por encontrar la redención, Maxim enfrentó los espectros de sus errores. Cada recuerdo doloroso, cada palabra no dicha, era un doloroso recordatorio de un pasado del que intentaba escapar desesperadamente. La búsqueda de la redención es a menudo una danza con demonios internos. Maxim ahora bailaba sobre la cuerda floja de su propia expiación, susurró la voz narrativa, pintando una imagen vívida del viaje del personaje. En sus momentos de soledad, Maxim enfrentaba no solo el rechazo de quienes lo rodeaban, sino el rechazo mismo que se había arraigado en su alma. La voz narrativa pintó un retrato sombrío de un hombre a la deriva en las corrientes de su propia condenación. La redención no es un viaje para los débiles de corazón. Maxim, en medio de la oscuridad de su pasado, buscó la luz que lo liberaría de sus propias sombras, resonó la narración,
destacando la frágil esperanza que abrazó el personaje. Katia, perdida en las sombras de lo desconocido, se embarcó en un viaje íntimo a través del laberinto de la verdad. Cada paso fue una incursión en la oscuridad que envolvía su propia historia, una búsqueda de respuestas que prometían descubrir los secretos más profundos. La voz narrativa murmuró como una melodía lúgubre: el laberinto de la verdad es a menudo una pendiente resbaladiza, donde cada pasaje revela no solo la verdad sobre el mundo, sino también la verdad sobre nosotros mismos. Katia, con ojos decididos, enfrentó los fragmentos rotos de su narrativa personal. Cada revelación fue un obstáculo, una revelación que sacudió sus cimientos y transformó su visión de su pasado. La verdad, como el laberinto, requiere coraje para afrontarla. Katia, en medio de los pasillos de la incertidumbre, buscó la claridad que solo la verdad podía ofrecer, repitió la voz narrativa, destacando la frágil determinación del protagonista. A medida que las capas de su pasado fueron desvelándose, Katia enfrentó verdades que la hicieron cuestionar su propia identidad. Cada pieza del rompecabezas fue una cruda revelación, una chispa que iluminó los oscuros rincones de su historia familiar. En el laberinto de la verdad, algunas puertas se abren a la liberación, mientras que otras revelan pasillos aún más oscuros. Katia, entre las sombras y la luz, navegó por la complicada narrativa de su existencia, susurraba la narración, creando una atmósfera de tensión y descubrimiento. La protagonista, inmersa en su propio enigma, vio la verdad como un arma de doble filo. Cada revelación fue una dualidad, una mezcla de dolor y liberación, a medida que ella desvelaba misterios que habían permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. El laberinto de la verdad revela a menudo más preguntas que respuestas. Katia, entre enigmas y certezas, avanzó, sabiendo que la verdad completa podía cambiarlo todo, proclamó la voz narrativa, preparando el escenario para los próximos giros emocionales. El escenario estaba preparado para un juego de sombras, donde verdades ocultas esperaban entre bastidores, ansiosas por iluminar el intrincado tapiz de las vidas de Katia, Tatiana y Maxim. Cada personaje, como piezas cuidadosamente colocadas en un tablero, enfrentó dilemas éticos y morales, proyectando sombras que se entrelazaron en un clímax tenso e impredecible. La narración comenzaba con un suspiro melancólico, las revelaciones, como fantasmas inquietos, aguardaban en el corredor del tiempo. Pero el destino a menudo tenía sus propias reglas sobre cuándo se levantarían los velos. Katia, en un laberinto de emociones, vacilaba ante verdades que parecían inminentes. Cada revelación se convirtió en una carga moral, una elección entre la crueldad de la verdad y el consuelo ilusorio de la ignorancia. Las revelaciones pospuestas fueron como pájaros enjaulados, con las alas batiendo ansiosas por volar. Katia, en medio del peso de las decisiones, se enfrentó a un dilema moral que determinaría su destino, susurra la narración, aumentando la tensión en el corazón de la historia. Tatiana, al contemplar las opciones que tenía ante sí, se enfrentó a un dilema ético. Cada palabra no dicha era una sombra que se cernía sobre la familia, una elección entre preservar una paz aparente y la verdad devastadora que podría hacer añicos los cimientos de la normalidad. Tatiana, entre el silencio y la confesión, quedó atrapada en una danza oscura entre lo correcto y lo más fácil. Cada paso era una prueba de su integridad, repitió la voz narrativa, delineando la angustia de la matriarca. Maxim, cuyo pasado ensombreció su presente, afrontó las consecuencias morales de sus acciones. Las decisiones que tomara ahora serían el precio a pagar por una redención que parecía cada vez más fugaz. Maxim, entre el pasado y el presente, afrontó el choque de sus acciones con las expectativas del destino. Cada decisión fue una gota en el océano de la redención que buscaba desesperadamente, proclamó la voz narrativa, destacando la complejidad del personaje. En medio de sombras que danzaban como espectros, el escenario estaba preparado para un acto de redención y penitencia. El siguiente capítulo de la saga familiar se desarrolló con el oscuro título de El peso de la culpa, donde cada personaje, cargando con el peso de sus decisiones pasadas, se enfrentó a la asfixiante presencia de la culpa. La narración comenzaba con un susurro pesado: el peso de la culpa, como una niebla gris, envolvió a cada personaje. Sus almas, ahora expuestas, estaban a punto de enfrentar la verdad brutal e implacable. Katia, cuyas líneas de serenidad estaban ahora oscurecidas por la tormenta emocional, se encontró frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino también la sombra de las decisiones tomadas en el pasado.
La búsqueda de la redención la llevó por caminos tortuosos. Katia, entre lágrimas contenidas y el corazón apesadumbrado, buscó la redención. Cada paso, un intento de aliviar el peso insoportable que la culpa imponía sobre sus hombros, narró la voz, destacando el viaje interior de la protagonista. Maxim, atrapado por el eco de sus propias decisiones, se enfrentó a la palpable manifestación de culpa. Cada línea de su rostro curtido era un testimonio de las cicatrices invisibles que marcaban su alma. Maxim, entre los escombros de su propia vida, buscó penitencia. Cada suspiro, una confesión silenciosa del peso que llevaba, luchando contra los fantasmas que lo encadenaban al pasado, proclama la narración, exponiendo la vulnerabilidad del personaje. Envuelto en la helada niebla del arrepentimiento, Maxim, el protagonista de su propia tragedia, emprende un viaje solitario en busca de redención. Su sinuoso camino lo llevó a los rincones más oscuros de sus recuerdos, donde los fantasmas del pasado esperaban pacientemente. La narración susurraba como un viento cortante, la redención es a menudo un camino sinuoso, pavimentado de lágrimas y arrepentimientos. Maxim enfrentó las espinas de sus decisiones, cada una de las cuales dejó cicatrices que parecían un mapa de su propia destrucción. La voz narrativa destacó el tormento interiorizado que llevaba consigo el personaje. La culpa es una carga pesada y Maxim, a cada paso, sentía el peso creciente de su propia culpa, se hace eco de la narración, revelando la complejidad emocional del protagonista. En sus esfuerzos por encontrar la redención, Maxim enfrentó los espectros de sus errores. Cada recuerdo doloroso, cada palabra no dicha, era un doloroso recordatorio de un pasado del que intentaba escapar desesperadamente. La búsqueda de la redención es a menudo una danza con demonios internos. Maxim ahora bailaba sobre la cuerda floja de su propia expiación, susurró la voz narrativa, pintando una imagen vívida del viaje del personaje. En sus momentos de soledad, Maxim enfrentaba no solo el rechazo de quienes lo rodeaban, sino el rechazo mismo que se había arraigado en su alma. La voz narrativa pintó un retrato sombrío de un hombre a la deriva en las corrientes de su propia condenación. La redención no es un viaje para los débiles de corazón. Maxim, en medio de la oscuridad de su pasado, buscó la luz que lo liberaría de sus propias sombras, resonó la narración, destacando la frágil esperanza que abrazó el personaje. Katia, perdida en las sombras de lo desconocido, se embarcó en un viaje íntimo a través del laberinto de la verdad. Cada paso fue una incursión en la oscuridad que envolvía su propia historia, una búsqueda de respuestas que prometían descubrir los secretos más profundos. La voz narrativa murmuró como una melodía lúgubre, el laberinto de la verdad es a menudo una pendiente resbaladiza, donde cada pasaje revela no solo la verdad sobre el mundo, sino también la verdad sobre nosotros mismos. Katia, con ojos decididos, enfrentó los fragmentos rotos de su narrativa personal. Cada revelación fue un obstáculo, una revelación que sacudió sus cimientos y transformó su visión de su pasado. La verdad, como el laberinto, requiere coraje para afrontarla. Katia, en medio de los pasillos de la incertidumbre, buscó la claridad que solo la verdad podía ofrecer, repitió la voz narrativa, destacando la frágil determinación del protagonista. A medida que las capas de su pasado fueron desvelándose, Katia enfrentó verdades que la hicieron cuestionar su propia identidad. Cada pieza del rompecabezas fue una cruda revelación, una chispa que iluminó los oscuros rincones de su historia familiar. En el laberinto de la verdad, algunas puertas se abren a la liberación, mientras que otras revelan pasillos aún más oscuros. Katia, entre las sombras y la luz, navegó por la complicada narrativa de su existencia, susurraba la narración, creando una atmósfera de tensión y descubrimiento. La protagonista, inmersa en su propio enigma, vio la verdad como un arma de doble filo. Cada revelación fue una dualidad, una mezcla de dolor y liberación, a medida que ella desvelaba misterios que habían permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. El laberinto de la verdad revela a menudo más preguntas que respuestas. Katia, entre enigmas y certezas, avanzó, sabiendo que la verdad completa podía cambiarlo todo, proclamó la voz narrativa, preparando el escenario para los próximos giros emocionales. El escenario estaba preparado para un juego de sombras, donde verdades ocultas esperaban entre bastidores, ansiosas por iluminar el intrincado tapiz de las vidas de Katia, Tatiana y Maxim. Cada personaje, como piezas cuidadosamente colocadas en un tablero, enfrentó dilemas éticos y morales,
proyectando sombras que se entrelazaron en un clímax tenso e impredecible. La narración comenzaba con un suspiro melancólico, las revelaciones, como fantasmas inquietos, aguardaban en el corredor del tiempo. Pero el destino a menudo tenía sus propias reglas sobre cuándo se levantarían los velos. Katia, en un laberinto de emociones, vacilaba ante verdades que parecían inminentes. Cada revelación se convirtió en una carga moral, una elección entre la crueldad de la verdad y el consuelo ilusorio de la ignorancia. Las revelaciones pospuestas fueron como pájaros enjaulados, con las alas batiendo ansiosas por volar. Katia, en medio del peso de las decisiones, se enfrentó a un dilema moral que determinaría su destino, susurra la narración, aumentando la tensión en el corazón de la historia. Tatiana, al contemplar las opciones que tenía ante sí, se enfrentó a un dilema ético. Cada palabra no dicha era una sombra que se cernía sobre la familia, una elección entre preservar una paz aparente y la verdad devastadora que podría hacer añicos los cimientos de la normalidad. Tatiana, entre el silencio y la confesión, quedó atrapada en una danza oscura entre lo correcto y lo más fácil. Cada paso era una prueba de su integridad, repitió la voz narrativa, delineando la angustia de la matriarca. Maxim, cuyo pasado ensombreció su presente, afrontó las consecuencias morales de sus acciones. Las decisiones que tomara ahora serían el precio a pagar por una redención que parecía cada vez más fugaz. Maxim, entre el pasado y el presente, afrontó el choque de sus acciones con las expectativas del destino. Cada decisión fue una gota en el océano de la redención que buscaba desesperadamente, proclamó la voz narrativa, destacando la complejidad del personaje. En medio de sombras que danzaban como espectros, el escenario estaba preparado para un acto de redención y penitencia. El siguiente capítulo de la saga familiar se desarrolló con el oscuro título de El peso de la culpa, donde cada personaje, cargando con el peso de sus decisiones pasadas, se enfrentó a la asfixiante presencia de la culpa. La narración comenzaba con un susurro pesado, el peso de la culpa, como una niebla gris, envolvió a cada personaje. Sus almas, ahora expuestas, estaban a punto de enfrentar la verdad brutal e implacable. Katia, cuyas líneas de serenidad estaban ahora oscurecidas por la tormenta emocional, se encontró frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino también la sombra de las decisiones tomadas en el pasado. La búsqueda de la redención la llevó por caminos tortuosos. Katia, entre lágrimas contenidas y el corazón apesadumbrado, buscó la redención. Cada paso, un intento de aliviar el peso insoportable que la culpa imponía sobre sus hombros, narró la voz, destacando el viaje interior de la protagonista. Maxim, atrapado por el eco de sus propias decisiones, se enfrentó a la palpable manifestación de culpa. Cada línea de su rostro curtido era un testimonio de las cicatrices invisibles que marcaban su alma. Maxim, entre los escombros de su propia vida, buscó penitencia. Cada suspiro, una confesión silenciosa del peso que llevaba, luchando contra los fantasmas que lo encadenaban al pasado, proclama la narración, exponiendo la vulnerabilidad del personaje.